Buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en este martes hablando, estudiando, reflexionando, escudriñando el libro de los Proverbios. El día de hoy con el capítulo 5, apunto, 5. Y como la gran mayoría de la Biblia, son textos fuertes, pesados, que nos confrontan, pero que son palabra de vida, que son energía para el alma, son fuerza para el espíritu, son la forma en que Dios nos habla. Bienvenidos. Padre Celestial, en este tiempo, hora y lugar, Señor, a tu trono de misericordia nos allegamos, Padre, para que agucen nuestros sentidos espirituales, para que con tu palabra podamos crecer y edificar, para que podamos ser formados y edificados, Señor, conforme tu voluntad y designio. Padre, te rogamos, tengas misericordia de nosotros, tengas misericordia de tu creación, tengas misericordia del mundo, del país, de la ciudad. Clamo, Señor, por nuestros dirigentes, clamo, Señor, por nuestros seres muy amados, clamo por nuestros hermanos, Padre. Ante ti nos presentamos, Señor, en gozo, alabanza, adoración, clamor y arrepentimiento, Señor, por nuestras faltas. Guíanos y oriéntanos, Padre, por cuanto solo tú eres santo, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, este capítulo 5 del libro de Proverbios básicamente es un texto orientado a amonestar, a llamar la atención sobre el tema de la impureza. Y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el tema de la sexualidad en la Biblia tiene un especial toque, tiene una connotación especial. Es decir, todos los pecados son graves, pero el pecado sexual es algo sobre lo que la Biblia permanentemente insiste, permanentemente prende alarmas, dice, hey, pilas, pilas. Y este capítulo 5 hace un tremendo énfasis en eso. Vamos a dar lectura y procedemos a escudriñar, a estudiar un poco sobre este maravilloso mensaje del libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 5. Amonestación contra la impureza. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijo, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la represión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal
he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el celo de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Como te dijera, absolutamente claro, contundente, traslúcido el mensaje que nos plantea este texto. Y eso tiene un inconveniente, claro, y es que si usted revisa nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, dice cosas totalmente diferentes. Incluso dentro del contexto mismo de lo que es la masculinidad en nuestro medio. El nivel de masculinidad en la cultura y en la idiosincrasia básicamente se mide con cuántos contactos sexuales has tenido y quién es la mujer sexualizada que está a tu lado. Eso es lo que define la masculinidad en la cultura y en nuestra idiosincrasia, desastrosa por demás, vulgar, ruin a todas luces. La Biblia nos plantea un panorama muy distinto, muy, muy diferente. Podemos extraer de este capítulo 5 de Proverbios cuatro tópicos, cuatro elementos directamente inherentes a la impureza. Le ruego me perdone. Les decía que este texto nos lleva a considerar cuatro aspectos básicos, elementales para el creyente, inherentes a la pureza. Obviamente, hablando de la pureza como el elemento al que invita la Biblia y la impureza el elemento al que invita el mundo. El primero de estos elementos al que nos incita este capítulo 5 lo encontramos allí entre el versículo 1 y el versículo 3, donde se nos dice que la sabiduría y la inteligencia de Dios nos llevarán a desarrollar la ciencia, el entendimiento. Luego, a la vez conversa. Si usted no escucha la sabiduría, no hace la aprehensión de la inteligencia de Dios, usted no entenderá, no adquirirá la ciencia. Recuerde que el contexto de ciencia en la Biblia es un tanto diferente al concepto de ciencia del mundo, tema que ya hemos explicado ampliamente. Primer elemento, lo encuentra entre el versículo 1 y el versículo 3. Escuche la sabiduría de Dios, conozca
la inteligencia de Dios, para que tu boca tenga la ciencia. Primer elemento. Segundo elemento del que nos habla, nos hace referencia, les decía al principio que el tema sexual para la Biblia es un tema delicado, es un tema que la Biblia mira con cierto detenimiento, le hace como una lupa al tema sexual. Y no en vano, este segundo tópico es citado en dos partes diferentes del capítulo 5. Este tema, este segundo elemento que se vislumbra es el tema de la mujer extraña. Y cuando hace esta referencia a la mujer extraña dentro del contexto bíblico del capítulo 5, hace referencia a dos mujeres extrañas. Sí, a dos. Una es la mujer extraña pública, la que está en la calle. Y otra, la mujer extraña que es ajena. Las mujeres extrañas, las dos son extrañas. La pública y la ajena. Y sobre esto les decía que he citado en dos ocasiones en el texto y lo encontramos entre el versículo 4 y el versículo 14. Asimismo, vuelve y trae a colación el tema del versículo 20 y el versículo 23. O sea, es un tema importante. Y el tema de impureza es muy claro como lo expone la Biblia. No se acerque a ella. O sea, usted no tiene por qué estar hablando con mujeres extrañas. Usted no tiene por qué estar generando vínculos con mujeres extrañas. La Biblia es bastante insistente en este tema de la impureza sexual o a la visconversa, de la pureza sexual. Manténgase puro sexualmente. En estos días hablaba con alguien y me hizo una afirmación que yo me quedé como, ups, ¿en serio? Después me puse a pensar y dije, bueno, de pronto esto sí. Vaya uno a saber. Lo que escuchaba era un hombre que decía, cuando usted se acuesta sexualmente, por supuesto, con una mujer, automáticamente usted se está acostando con todos los hombres que hubo antes que usted con esa mujer. Tremendo. Yo me quedé así como, wow. Entonces, la Biblia es muy insistente en este tema de la pureza a través de su sexualidad. Recuerde, dos mujeres, la pública y la ajena. Y en ambos casos, la Biblia nos recomienda quieto, quieto. Ojo, no se enreden. Aspecto número 3 que trata el capítulo 5 de Proverbios relacionado a la pureza es el autocuidado, es el autorrespeto, es la autovaloración. Y aquí vale la pena cuando hablamos de la autovaloración mezclarlo con aquello que dice la epístola Paulina. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces aquí es un autovalor, pero no porque yo soy autovalorado, entonces soy más que todos, o soy más importante que todos. ¿Eh? La Biblia no dice eso. La palabra de Dios no dice eso. Pero sí dice, sea consciente de cuál es su valor. Cuídese a sí mismo, protéjase a sí mismo, guárdese a sí mismo, cuídese a sí mismo. Y allí en el versículo 16
cuando dice, se derramarán tus aguas por todas partes, bebe el agua de tu propia cisterna. Hay algunos teólogos, algunos intérpretes de la Biblia, que estiman que lo que se está haciendo allí es una referencia directa a la masturbación. Hay otros que no tiene nada que ver con la masturbación, que hace referencia a la característica de hogar. Igual la masturbación no es buena, aunque los psicólogos digan lo contrario. ¿Por qué? O sea, eso no forma parte de encontrar placer en mí mismo. Y no, eso no es forma de autoconocerme. Y no. Y por varias razones. La primera, porque cuando usted busca satisfacerse por sus propios medios, usted está entorpeciendo la función de Dios, el lugar de Dios. Dios es quien le da a usted todo, incluso la satisfacción sexual. Por eso hay que guardarse, como dice la escritura, cosa que muy pocos hicimos o hacen o harán. Segundo, porque para que haya masturbación, normalmente esto va acompañado de un deseo, de una fantasía de tipo sexual, sea con una mujer ajena, sea con una mujer cercana, da lo mismo. Usted está teniendo un deseo impuro para satisfacer su propia necesidad. Pero el tema de hoy no es la masturbación. Ese era el aspecto número 3. Aspecto número 4, lo encontramos allí entre el versículo 18 y el 20. Y es una instrucción que ampliamente se ha dado a lo largo del libro del Eclesiastés y dentro de muchos textos bíblicos se ha citado este cuarto tópico y es ama a tu mujer. Fuiste hecho para tu mujer. Mujeres fueron hechas para su hombre, no al revés. Me explico, no para todo el mundo, para su hombre. Hombre, fueron hechos para su mujer, no para todas las mujeres. Y en eso es particularmente enfático, versículo 18 al 20. Entonces, cuatro aspectos que nos trae el capítulo 5 de Proverbios para hablarnos de la impureza, apartarnos de la impureza y hacernos puros. Aspecto número 1, escuche la sabiduría y la inteligencia de Dios para adquirir ciencia. Aspecto número 2, no se involucre, no se meta, no se enrede, apártese de la mujer extraña, sea pública o sea ajena. Aspecto número 3, el autocuidado, su autovaloración, su autoamor, sometido a la voluntad, al amor, al cuidado de Dios. ¿Es la diferencia? Aspecto número 4, ama, valora, cuida a tu mujer. Finalmente, para cerrar el capítulo 5 de Proverbios, Dios nos establece, nos presenta de una manera cruda, viéndolo sin anestesia, nos presenta la consecuencia de no atender esas cuatro recomendaciones. ¿Recuerda cómo termina el capítulo 5? Lo acabamos de leer, pero hace un minuto. Sencillo, se lo voy a repetir nuevamente cómo termina. Dice, él, o sea, quien no atiende estos elementos, morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Palabras más, palabras menos. No hacer,
lo que nos pide la palabra en estos cuatro aspectos, ¿vio cómo lo llama la Biblia? Locura. O sea, usted está loquísimo si no está prestando atención a esto. Loquísimo está, pero así pues loquísimo. Hay un elemento que se repite tres veces en este capítulo 5 de Proverbios. Al igual que lo vimos por allá, creo que en Proverbios 3 o en Proverbios 2, hay tres elementos hay un elemento que se repite tres veces. Ay, qué cosa. Primero, en el versículo 1 nos dice, estad atento. En el versículo 7 nos dice, oídme. Y en el versículo 13 nos dice, no oí la voz de Dios. En 20 versículos, tres veces, en un solo capítulo, nos está diciendo, ojo, pilas, esté atento, oiga, preste atención, escuche. Y últimamente nos dice, no escuchaste. O sea, lo que miramos ahora es realmente importante para la Biblia. Si es importante para la Biblia y estimamos como lo es, que la Biblia es la palabra de Dios, es Dios quien nos está diciendo, oye, está atento, no te quedes sin escuchar esto. O sea, esto realmente es importante para el creyente. Esto realmente es importante para quien pretenda el bienestar en su vida terrenal y en su vida eterna. Esto realmente es crucial. Téngalo en cuenta. Mire qué claro nos habla la palabra de Dios. Esto no fue escrito para Sodoma, Gomorra, Roma. No. Bueno, también puede que sí, pero me refiero, esto fue escrito para nosotros. Ahora, en este tiempo, en este lugar, en este año, la palabra de Dios es viva eternamente, es dinámica, es una palabra que no envejece, contrario a lo que decía por allá ese señor del Vaticano, que había que actualizar la Biblia. ¿En serio? Ok, no creo, pero bueno. Eh, Esto realmente es importante. De hecho, yo me atrevería a sacar 5 conclusiones de las 4 recomendaciones del capítulo 5 de Proverbios. ¿Cuáles 5 conclusiones? Muy similares a las del capítulo 2 que ya habíamos visto otro y lo citamos ahora. Muy similares. Primera conclusión, conozca y obedezca la sabiduría de Dios. Conclusión número 2, usted está claramente advertido sobre la promiscuidad. Atento, ojo, ojos abiertos, oídos despiertos. Está advertido sobre la promiscuidad. Conclusión número 3, Dios nos propone un remedio, una solución a ese problema de la promiscuidad. ¿Y cuál es la solución propuesta por Dios? El amor conyugal, ame a su esposa o a su esposo, conozca, sea consciente de que Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe. No hay forma de poner a Dios a un ladito, yo voy a pecar y vuelvo para seguir con él. No hay forma, no funciona. De una vez le digo, no funciona. Como dirían los gringos, it doesn't work. Tercera parte de la solución que propone Dios es sea consciente del terrible final que le espera si usted no atiende. Sea consciente.
de lo que le espera si usted no se pone pálido, no le pone las botas. Ojo, mire pues. Conclusión número uno, conozca, obedezca la sabiduría de Dios. Conclusión número dos, usted está advertido sobre el problema, lo grave de la promiscuidad. Conclusión número tres, hay solución al problema. Primero, el amor conyugal. Segundo, el ser consciente de que Dios todo lo sabe. Y tercero, ser consciente de que le espera un final desastroso si usted no escucha. Conclusión número cuatro, tenga amor por usted mismo. Recuerde el mandamiento de la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Listo? Sobre estos casos de la promiscuidad, de la impureza sexual, hay muchas citas, realmente hay muchas en la Biblia. Eh, Se me viene ahora a la cabeza eh, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 9. Se me viene a la cabeza Cantar de los Cantares, allí en el capítulo 4, versículo 15. Pero hay muchas citas sobre esto. Sin embargo, tenemos un tremendo inconveniente. Tenemos un problema grave en nuestra sociedad y radica en que nuestra sociedad sexualizó todo. Todo está sexualizado. Y está sexualizado a un punto tan extremo que ya ni siquiera sabemos cuándo es hombre, cuándo es mujer. Grave. Mis muy queridos hermanos, estemos atentos, escuchemos, acerquémonos a la pureza, apartémonos de la impureza. Que el Señor nos guarde y tenga misericordia de todos nosotros, hoy y siempre.